Soy Andrea, una chica de 23 años, y hasta hace poco trabajaba en Mondo Media, la empresa detrás de Happy Tree Friends. Lo que me llevó a renunciar es algo que no he contado antes, pero ahora siento la necesidad de hacerlo. Era un día común en la oficina cuando encontré un disco polvoriento en el archivo de la productora. La etiqueta apenas era legible, pero una palabra resaltaba: Toti. Al principio pensé que sería un archivo extra de Happy Tree Friends, tal vez un episodio olvidado o material sin usar. Sin embargo, cuando pregunté a mis colegas, nadie sabía nada al respecto. Mi curiosidad me llevó a tomar el disco y verlo en mi computadora en casa. No fue hasta esa noche que descubrí lo que había dentro. Y desearía no haberlo hecho. Cuando inserté el disco, la pantalla parpadeó y el programa de reproducción se abrió automáticamente. Lo primero que vi fue el título del archivo: El otro Toti. La pantalla negra dio paso a una animación en su estilo característico, pero algo estaba mal desde el inicio. Los colores eran apagados, y el sonido de fondo, normalmente alegre y chirriante, era inquietante, como si se tratara de una canción infantil deformada, tocada en un gramófono roto. Toti apareció en pantalla, pero no era el Toti que recordaba. Sus ojos eran demasiado grandes, y tenía una sonrisa que no podía describir más que como grotesca. A medida que la escena avanzaba, lo que comenzó como un episodio típico de Happy Tree Friends pronto se desvió hacia algo mucho más oscuro. Toti caminaba por el bosque, pero no había animales ni amigos alrededor, solo un silencio que se hacía cada vez más pesado. Los árboles parecían retorcerse como si estuvieran vivos, sus ramas alargándose hacia Toti. De repente, un susurro suave se escuchó, casi imperceptible, pero claro. No eres tú. La cámara se acercó al rostro de Toti, y ahí lo noté, sus ojos ya no eran animados. Parecían ojos humanos, hundidos, oscuros y sin vida. La sensación de incomodidad se transformó rápidamente en horror cuando la animación mostró a Toti tomando una sierra eléctrica. Sin ninguna razón aparente, comenzó a cortarse los dientes, uno por uno. La sangre no era la caricaturesca de siempre, era más realista, más densa. El episodio seguía, cada vez más perturbador. Toti no dejaba de mutilarse a sí mismo, y los susurros aumentaban en volumen, repitiendo: No eres tú, pero él sí. En el fondo, empecé a notar que había algo más, una sombra que seguía a Toti, algo más grande y retorcido, como si su propio reflejo lo estuviera cazando. La música era ahora un caos de ruidos metálicos y llantos deformados. Justo antes de que pudiera apagar el reproductor, la pantalla se congeló en una última imagen. Toti mirándome, pero no desde la pantalla, sino desde mi reflejo en la pantalla. Era una mirada que jamás podré olvidar. Después de eso, el reproductor se cerró solo, y mi computadora se apagó. Sentí que algo estaba mal, como si no estuviera sola en la habitación. No dormí esa noche, y cuando volví a la oficina al día siguiente, intenté devolver el disco al archivo. Pero ya no estaba. Nadie recordaba haberlo visto, ni siquiera el espacio donde lo encontré parecía existir. Como si nunca hubiera estado ahí. Unos días después, comenzaron los extraños sucesos en mi vida. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, escuchaba susurros cuando estaba sola, y algunas noches, en mis sueños, veía a Toti con esa misma sonrisa, observándome desde la oscuridad. Finalmente, renuncié a mi trabajo en Mondo Media. No podía soportarlo más. Antes de irme, investigué un poco más sobre el episodio y descubrí algo inquietante. Un animador, hace años, había desaparecido después de trabajar en un proyecto fallido de Happy Tree Friends. Su último archivo tenía el nombre Toti. Nadie supo de él desde entonces. Ahora, mientras escribo esto, siento que no he escapado. Cada vez que apago las luces, siento que esos ojos siguen mirándome. Sé que Toti está ahí afuera. O tal vez no es él, sino el otro Toti.